¿Tú quieres tomar algo más? ¿Tú quieres tomar algo? Pues ya son las 7. Anita, ¿andas por ahí? Anita de la Keilah. Ya estamos enlazados con Facebook. Ya, es que estaba poniendo Facebook. Muchísimas gracias, muy buenas noches, pues las 7 en punto y como siempre somos súper puntuales en estas plataformas, en estas pláticas. Como siempre nos da muchísimo gusto recibirlos, tanto en nuestra plataforma de Zoom como de Facebook, de la Keilah y en Facebook de la Sinagoga Histórica Justo Sierra. Señor León Besudo, nos da mucho gusto que esté aquí. Ahorita Mónica nos presentará y veremos cuál es su historia, que seguramente será tan interesante como todas las que hemos escuchado. Nada más quiero, antes de empezar, recordarle a toda la gente que si tienen algún comentario, duda o pregunta, pueden escribirla tanto en el chat o en preguntas y respuestas de Zoom o en Facebook, y con mucho gusto al final de la plática las vamos a leer. Ok, y les recuerdo también que queda grabada la plática tanto en Zoom como en Facebook de la Keilah y de la Sinagoga Histórica Justo Sierra, para las personas que no lo pudieron ver o para las personas que quieren volver a verla. Muchísimas gracias. Mónica, ¿cómo estás? Hola, Anita, pues muy contenta, de verdad. En todas las entrevistas he aprendido muchísimo y han sido como realmente interesantes, pero en este caso, además de las historias fascinantes, nos va a llevar a conocer ciertos espacios del pasado de la Ciudad de México que no habíamos visto antes. Generalmente los inmigrantes llegaban, se establecían en el centro, de ahí en la Condesa, Hipódromo. O sea, aquí vamos a ver otros barrios, otras cosas y unas fotografías espectaculares. Y además van a ver ustedes cómo el doctor, el señor León Besudo, tiene una manera muy sabrosa de narrar las historias. Entonces, bueno, le doy la bienvenida a León. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Sé que no es el mejor horario y que está haciendo una excepción, pero va a ver que va a valer la pena. No, está perfecto el horario. Bueno, pues voy a poner las fotos para que empecemos a platicar sobre su historia a través de las imágenes, porque eso es lo que nos gusta mucho hacer acá. Y con esta imagen de la ciudad de Sofía o de Sofía en Bulgaria, quisiera que empecemos a platicar un poquito de la historia del lado de su madre, de su mamá, que entiendo nació en esta ciudad. Nació en Bulgaria en el año de 1900 o 1901. ¿Se pueden silenciar las notificaciones? De favor, no sé si son de la computadora de Hinde o de Anita, pero estaría perfecto Mías no. Hinde, ¿andas por ahí? Sí, ahora trato de hacer eso. No sé cómo, pero ahorita lo hago. Gracias. Entonces, cuéntenos. Mi mamá nació en Bulgaria en el año, según ella, nos decía que en el año 1900, pero su pasaporte en México decía 1901. Y de cualquier modo, nosotros tomamos lo que ella personalmente decía. Ok, y su familia era de ahí. Entiendo que aquí hay unas fotos que, bueno, a mí sobre todo la de la izquierda me gusta muchísimo. Sí. Aquí vemos a su abuela, que es la abuela Aida, que está cargando en sus brazos a su mamá. Sí, ahí está ella. ¿Nos puede contar qué sabe de su abuela y de su abuelo? De mi abuela no sé nada. Solamente sé que acompañó a mi abuelo. De mi abuelo sí sé algunas cosas que nos contaron. Principalmente que
que él era el fotógrafo de la familia real de Bulgaria. Isidoro Madgar, exactamente. Sí. Él era muy buen fotógrafo y tengo entendido que ellos tenían familiares como los que acabo de ver a la derecha de la foto de mi mamá. Que también eran personas que pertenecían a la corte de Bulgaria. O Cuando sea, me lo que refiero, que dos tías que tenía yo, que siempre estaban muy, muy bien vestidas, y mi mamá nos decía que eran parientes de ella que entraban a la corte de Bulgaria. Mi abuelo naturalmente era soldado por trabajar en la corte. le puedo preguntar algo. Es que esto de que fuera el fotógrafo de la corte real me parece algo increíble, inaudito. Bueno, que tuviera ese oficio y que por él se metiera a la corte, pues a tomar fotos como estas que tenemos aquí, que no tienen nada que ver con su familia, las encontré en internet, pero igual y pudieron haber sido tomadas por su abuelo, ¿no? Porque él Eran entraba tomadas por mi abuelo. y Sí, tomaba estas fotografías. Y sí. eh, algo pasó, ¿no? Creo que él murió bastante joven. Él murió joven eh, en su camino. Él fue enviado como soldado que era a la guerra que declaró Bulgaria o Turquía, o se declaró una guerra ellos, y mi abuelo fue enviado al frente en la guerra esta. De tal forma que él en ese momento lo que hizo fue pues salirse del ejército y tomar camino hacia Egipto para huir de la guerra porque al frente seguramente lo iban a matar, lo que comúnmente llaman carne de cañón. Y De él todas maneras, se fue a Alejandría y allí en Alejandría, al año de haber llegado a Alejandría, mi abuelo murió. No sé de qué, pero murió mi abuelo. Después mi madre se fue al Cairo y ahí encontró a una pareja para sobrevivir, que fue un rabino, y se casó con él. es esta foto, bueno, su abuela, dijo mi Mi madre, pero abuela, era su abuela y mi se casó abuela, perdón. con este rabino. Sí, Ok. y yo no conocía esta foto. ¿Sabe qué? Me la mandó su sobrina Elvira, junto con muchas otras joyas que vamos a ir viendo entre Elvira y Manuel. Sus sobrinos me mandaron fotos hermosísimas. Esta me parece increíble, el rostro de este señor que se casó con su abuela. Es muy interesante esta fotografía. Y bueno, esta es la ciudad del Cairo, porque hay algo ahí de la familia que fue muy importante, ¿no? Por esto llegan ahí, por este segundo matrimonio, o cómo, o qué fue lo que pasó. No, ellos llegan al Cairo por la comunidad. La comunidad sefaradí allá era muy importante y ellos ahí y todos vivían, tengo entendido, en el mismo edificio. Cuando menos mi mamá, mi abuela, mi tía, la que se casó con el hermano de mi papá, y mi papá salió a los 14 años de edad de Turquía y llegó a vivir al Cairo, precisamente a ese edificio donde tuvo a mi mamá como su vecina.
A ver, antes de llegar a esa historia de su papá, quería nada más terminar con estas fotos. Aquí está su mamá de chiquitita, como de Ahí un está mi año. mamá de Ajá, chiquita, sí. Esa es mi mamá. Sí, sí. Y sí, aquí otra vez está ella, con un tío de usted, ¿no? Que se llamaba Víctor. sí, no, no lo conocí. Sí, Yo creo que esto de la derecha es un Purim o algo así. Son fotos ahí en el Cairo muy antiguas, ya tienen más de 100 años y le agradecemos a Elvira que las haya compartido. Bueno, sí, ahora tenemos otra geografía que es la ciudad de Constantinopla, porque sí. ahí está el origen de su papá. Cuéntenos, ¿quién era su papá? ¿Cómo se llamaba? ¿Y a qué se dedicaba, si usted sabe, su familia ahí en Turquía? Mire, sé a qué se dedicaba mi papá. Los, los demás no, no sé qué era lo que hacían. Mi papá aprendió un oficio en Constantinopla, así le llamaba él a Istambul, y le siguió llamando hasta que se murió. Constantinopla, para él era Constantinopla. Y él trabajaba al otro lado del Bósforo en una fábrica de bordados y aprendió a manejar la máquina de bordar, que fue posteriormente la que todos los hijos de él aprendimos a manejar y todos trabajamos en su fábrica. Ujú. En- él tenía un problema. Su problema era que era un poco sordo y no aprendió a hablar el turco. Y a él lo molestaban mucho los soldados en Turquía porque lo veían hablando ladino y le pegaban, lo extorsionaban y le exigían que hablara turco o que les mostrara su pasaporte de extranjero. Él no tenía pasaporte de extranjero y allá en Turquía los soldados tienen derecho a incluso a pegarle a las personas para obligarlas a hablar. Y a él lo molestaban mucho. ¿Pero lo molestaban porque era judío? No precisamente, sino más bien lo molestaban porque no habla el turco. De acuerdo. ¿Usted conocía esta foto? La recuerdo muy, apenas. Apenas. No era de las fotos que, bueno, allá en mi papá y mi mamá dejaron en la casa una petaquita de cuero que estaba llena de fotografías y a final de cuentas fue mi hermano David el que se quedó con ellas. Pero era muy común que se sacaran esas fotografías y las viéramos todos. Yo esta foto la recuerdo de niño. ¿No le dijo qué es o por qué están en esa posición? No, no me dijo, nunca supe por qué estaba en esta posición. Ok, digo, claramente se ve que es una foto de estudio, pero no sabemos, es interesante. Bueno, este es un documento, nada más quería compartir de Nesim Besudo, yo creo que era el hermano de su papá. Era el hermano mayor de mi papá. Es muy interesante este documento y no le entiendo porque dice que él es de Salónica y que es protegido de España. Yo lo vi en algún lado, creo que aquí. Dice el consulado de los Estados Unidos mexicanos a Marsella. Esto era cuando ya se iba a ir a Veracruz, pero aquí habla de que está protegido por España. Y yo no entendí si esto se debe a que era sefaradí
o a qué, porque bueno, no era un protectorado español. Eso pasó con los franceses en otros lados, pero del Imperio Otomano, pero no aquí. Entonces, ¿usted sabe por qué dice que No, era protegido español? no, ni tengo idea que fuera así. Sí me enseñaron a mí la foto de este nacimiento de mi tío en Salónica, pero también tengo entendido que Salónica estaba antiguamente formando parte de Turquía y de Grecia. Era Era una de... Ajá, especie de frontera, de ciudad fronteriza, y que eh, algo debe haber habido de eso, de que mi tío naciera o fuera registrado en Salónica. ya. Nunca nos dijo eso. Siempre nos dijo mi papá que ellos nacieron en Turquía. Ya. Bueno, aquí vemos una foto, ay, perdón. Ese es mi papá, Este muy es su papá guapo. de joven Mi y papá. este es un dibujo de unos arrieros, porque quiero que nos cuente la historia de que primero él se fue a Perú, por qué se fue a Sí. Perú y qué pasó ahí. Bueno, mi tío fue el primero que se fue a Perú, mi tío Nisim. Mi papá lo consideraba como si fuera eh, el, en realidad su padre, ¿sí? Y lo que él le aconsejaba, él lo hacía. Entonces, mi tío Nisim se fue al Cairo, perdón, se fue del Cairo a Perú y ahí puso una tienda de ropa y llamó a mi papá a que se fuera a trabajar allá. Posteriormente, mi papá no le gustó el tener una tiendita de ropa ahí en la ciudad de Lima y hizo un convenio con los gobiernos de Perú y de Bulgaria. Estos, Bolivia. perdón, sí, Bolivia. Ya estoy confundiendo Bulgaria con Bolivia. Ajá. El, este, Exactamente, los gobiernos de Bolivia y de Perú. Y él llevaba mensajes de un gobierno al otro, en tal forma que él armaba una eh, ¿cómo se llaman estas? Como, no es una caravana, pero es una especie de eso, ¿no? ¿O no? No es una caravana, es una donde van los arrieros y y él trabajaba de arriero y, y tomaba el tren de Perú, de Lima a Cusco y de Cusco ahí formaba su caravana de indígenas peruanos y los llevaba a través de la sierra hasta llegar a La Paz, Bolivia, y entregar la documentación y recibir ahí también la documentación que tenía que regresar al gobierno de Perú en Lima. Y según él me platicó, a mí, él lo que hacía era cuando llegaba a una ciudad, compraba ropa y después, cuando iba con la caravana a, a los pequeños pueblos, ahí vendía la ropa que compró en la ciudad y así fue como él se hizo, pues en realidad, muy adinerado y todo el dinero que él ganaba lo eh, cambiaba por monedas de oro y guardaba las monedas. Probablemente mi tío se las guardaba
ahí en Perú. ¿Y luego qué pasó? ¿Cómo? Así llenó la petaquita esa de que después sirvió para las fotografías. ¿Y después qué pasó? Porque finalmente llegó a México, pero antes de eso estuvo No. otra vez en el Cairo, ¿no? No, primero estando él en Perú, los dos, mi tío y él, y mi papá, el, los, le dijo mi tío a mi papá que ya era tiempo de que se casaran. Y el primero que se fue a casar al Cairo fue mi tío Nisim. Mi papá se quedó en Perú. Ya no sé si en la tienda de mi tío o haciendo su mismo trabajo. Después mi tío lo llamó al Cairo para que él también se casara. De hecho, mi tía Estela y mi mamá, las dos vivían en el mismo edificio, ahí en el Cairo. O sea que ya se conocían de muchos años atrás. Mi Mire, mamá y mi papá estudiaron en la Alianza Francesa que había en Cairo y, y ahí se conocieron. Y después mi papá y mi tío se fueron a vivir al mismo edificio y ahí vivían mi tía Estela y mi mamá. Entonces primero se fue a casar mi tío y después llamó a mi papá para que se fuera a casar. Después, ya casados los dos, mi tío decidió ya no regresar a Perú, sino que decidió regresar a América, pero vía México. Y llegaron a Veracruz y de ahí, de Veracruz, mi tío se fue a Durango. Cuando ya mi tío estaba instalado en Durango, mi tío Nishim, le escribió a mi papá que ya no regresara a Perú, que ahora se viniera a México y él pues obedecía todo lo que él le decía. Él se vino a México y de Veracruz tomó el camino también hacia Durango. Él no, él pasó por la Ciudad de México, que le gustó mucho, y llegó a Durango y Durango no le gustó. Entonces, él decidió regresar a México y con el dinero que tenía, las monedas de oro, las cambió y puso una tienda de modas en la calle antiguamente llamada Capuchinas. Lo quiero interrumpir tantito, ¿puedo? Sí, claro. Es que usted me contó algo que se me hizo muy fuerte, de que o sea, que la mamá de su esposa tenía mucho miedo que se casara con ella porque sabía que se la iba a llevar a América. Sí, es cierto eso. Sí. Y entonces, ¿cómo lo manejó él? Él les prometió que no la iba a traer a América, que él se iba a quedar en el Cairo con toda la familia de mi mamá. Y cuando mi tío lo llamó a México, les dijo que venía para ver de qué se trataba y que él volvería al Cairo. Allá nació mi hermano el mayor, que desafortunadamente murió a la edad de 16 años y medio, aquí en México. Cada uno tuvo, mi tío tuvo
tres hijos en el Cairo. Isaac, el mayor, igual que mi hermano, Isaac también, seguramente así se llamaba el abuelo, y por eso llevan ese nombre. Y más bien dicho, el papá de mi papá. Sí. Pero él Y les prometió que no se las iba a traer, que no se la iba a traer. Entonces, él cuando prometió volvió a que no venir, se la ¿qué iba a hizo? traer. Después, cuando él vino a México a investigar, le escribió a mi mamá que se viniera a México. Mi abuela le, le dijo que le escribiera que él había prometido que no la iba a traer a México, y entonces él dijo que venga toda la familia y que vengan a vivir. Este es un país maravilloso y aquí pueden vivir muy bien. Y entonces mi papá, que en esas épocas tenía mucho dinero, mandó a traer a toda la familia de ella y la familia de él mismo, a su hermano Gabriel, a su sobrino, que era hijo de una hermana, etcétera. No sé cuántos vinieron a México y los trató de instalar aquí en México, pero no les gustó y decidieron regresarse. Él les dio inmediatamente el dinero suficiente para los pasajes y para que se regresaran al Cairo. Y les digo, pero mi esposa se queda en México. Y ahí fue donde él faltó a su promesa, pero era porque mi tío lo presionó mucho a él para que se quedara en México. Bendito mi tío que lo convenció, porque es un gran país. Esta fotografía que me está usted mostrando mucho muestra claramente que mi mamá acostumbraba peinarnos a nosotros como mujercitas, porque ella quería una mujercita y no le salían puros hombres. Y así llegamos a ser 8 en total. Puros hombres. Puros hombres, todos. El último, el último es una historia muy importante. Esta es, me imagino que mi mamá con su mamá y eh, la niña no la recuerdo. No recuerdo, recuerdo mucho esta foto porque la mostraban mucho en la familia, pero yo tengo entendido que la que es mi mamá es la que está empujando la silla. Según la foto que me mandaron, dice Isaac. ¿Puede ser que este bebé se llame Isaac? Porque Sí, así venía la foto. pues sí, porque era, era, era el nieto de la que lo está cargando. Era Sí. mi hermano mayor. Bueno, ahora sí, cuéntenos que establece una casa de modas enfrente del puerto de Veracruz. Algo que me encanta del señor León es que todavía recuerda los nombres que tenían las calles antiguamente como Capuchinas, que ya nadie la conoce como Capuchinas, pero se han roto esas tradiciones de nombrar a las calles con, bueno, tantas historias y tantas leyendas, le pusieron otros nombres, pero esta que ya se llama Venustiano Carranza tiene algo que ver con la historia comercial de la familia, ¿correcto? Seguro, porque estando él ahí en Capuchinas, le cambiaron el nombre a Venustiano Carranza. Sí, ¿Y qué entonces sucedía en ese taller? él lo que quiso hacer fue poner una casa de modas y vender principalmente abrigos, según recuerdo yo. Yo recuerdo su casa que puso ahí porque tenía muchas vitrinas, todas ellas cuadradas, seguramente cada una para poner un abrigo.
y a mí, yo recuerdo un día porque me llevaron, siendo yo muy pequeño, y me quedé dormido ahí en la vitrina. Ahí me acostaron en una de esas vitrinas. Y la recuerdo muy bien. Mi papá llevaba mucho a mi tía Fanny a trabajar con él y a estudiar. La mandaba a estudiar a una escuela por allá en el centro, mientras él trabajaba allá. Y él bordaba los abrigos, por eso es que, como él sabía, y ese era su oficio de bordar, él sabía bordar muy bien y él bordaba los abrigos. ¿Y quiénes eran sus clientes? Nunca supe quiénes fueron sus clientes, él vendía al público. Al público. Ok. Mire qué increíble me mandó su sobrina Elvira las Sí. facturas de dos de las máquinas de coser que compró su mamá, una en el Cairo en 1918 y Sí. la otra en 1925 ya en México. Aquí está la fecha y las dos eran Singer. Me encantó Sí. que guardaran estas facturas. O Sí, sea, la ujú. máquina de mi mamá la tiene Elvira, mi sobrina, la hija de mi hermano José, o Pepín, como le quiera llamar. Eva, me dijo que la tiene Eva. La tiene Eva, Sí, la habrá que. máquina de mi mamá. La Ok, otra máquina ajá, estaba en la fábrica de mi papá. ya. Esa fábrica, la que compraron aquí en México, fue en la Casa Díaz. La Casa Díaz era muy famosa por la cantidad de maquinarias, de preferencia usadas, que vendían. Y estaba, me imagino que ahí en República del Salvador o en Uruguay. Ya. Yo el En otro día cualquiera de esas caminé calles. por la calle de Paraguay y estaba lleno de máquinas de coser y talleres para arreglarlas, incluso en la calle, ahí en la Sí, lagunilla. sí, Bueno, y Paraguay. llegamos al año de 1928, donde nace Entonces, tenía. nuestro protagonista. Es este señor que ven ustedes en la pantalla. Hace Sí, 94 años se veía así. no, Que 94, 93. 93, perdón. Bueno, entonces usted nace en 1928, Yo ¿correcto? nací en 1928. Sí, Y usted me dijo que en la esquina de, este es el número 44 de la calle de Academia, sí. que porque usted no sabía el número, pero está esta postal que dice dedicado el presente a sus queridos padres, México, 10 de mayo. No, ¿sí? ¿Cuándo nació usted? Yo nací en octubre. Ah, bueno, pero la foto yo creo que es del 10 de de mayo de 1900 En 1920. octubre de 1928. Y aquí está que Y esta nació. fotografía me la tomaron en 1929. Y mire, aquí dice calle de Academia número 44. Sí, Entonces me alegré de ver esta dirección porque entonces ahí está donde fue que usted nació. Supongo que con una partera en la casa. sí, todos nacíamos con parte. Y sí, ¿usted sabe quién era la partera de ese entonces? No, no la No. conocí. No conocí el, eh, es más, a lo mejor ni siquiera era la misma. Sí, Claro. Ok. Bueno, esta es la foto de la tribu de hombres que hubo en su familia. esa es la foto. Nosotros habíamos un día decidido entre los hermanos ir a una casa en Álvaro Obregón a tomarnos una fotografía. Y íbamos sin corbata, así como están los gemelos aquí arriba. Fuimos todos
Y mi papá dijo, eso no está bueno. Ya que quieren tomar una fotografía, pónganse corbata todos, pónganse un traje y vamos a hacer un arreglo allá y vamos a ir toda la familia y nos tomamos una fotografía. Y eso fue la razón por la que estamos todos así también vestidos. Eso era muy raro que nosotros estuviéramos así a esa edad. Y el más pequeño, Benjamín, el último de la familia, que fue en repuesto de mi hermano Isaac. Sí. El que murió El que murió. muy jovencito. Y esta es la fotografía, pues muy, muy buena fotografía de la familia, puesto que todos estamos muy bien arreglados. Sí. Sí, se ven increíbles. Ahora, primero vivieron ahí en Academia, luego se cambiaron a otra casa. Cuéntanos, ¿qué pasó de la varicela? Mire, a nosotros nos cambiaron, yo creo que yo tendría entre 2 y 3 años cuando nos cambiamos de la calle de Academia a una vecindad en Avenida Chapultepec. Esto estaba muy cerca de donde Lucio cruza Avenida Chapultepec. Y ahí fue donde yo recuerdo el limosnero que fue ahí a hacer un show, que le aventaron una moneda, que se atoró en una maceta y mi hermano Isaac bajó por la maceta y recuperó la moneda, se la aventó al limosnero y regresó por las ventanas otra vez hasta donde vivíamos. Yo tengo entendido que vivíamos en el segundo piso. Y ahí fue donde en una ocasión a uno de mis hermanos le dio varicela o viruela loca, como le llamaban en esas épocas. Y mi mamá dijo, esto es muy bueno que lo tengan todos al mismo tiempo. Y entonces mi mamá nos bañó a todos juntos con el enfermo, el que sea enfermado de ahí. El hecho está en que todos nos contagiamos de viruela y yo recuerdo mucho que todos estábamos en cama, que nos daban aspirina para la fiebre y ni siquiera llamaron a un médico ni nada, simple y sencillamente pasamos todos juntos la enfermedad y entre mi papá y mi mamá pues nos atendían a todos. Y en esas épocas todavía vivía mi hermano Isaac, naturalmente. Ya. Bueno, a mí me interesa muchísimo ahorita, tenemos como muchas fotografías y muchas historias y detalles de lo que fue la vida en la siguiente vivienda que llegaron ustedes, que es buen tono. El Buen Tono. Entonces, nada más para poner en contexto aquí a la gente, El Buen Tono fue una fábrica de cigarros que la hizo un francés que se llamaba Ernesto Pugivet. Sí. Y él hizo una fábrica enorme, aprendió el oficio en Cuba y luego tuvo varios negocios. Esta tabacalera fue enorme, tuvo muchísimos trabajadores y también hizo unas viviendas donde había, ahorita usted nos va a platicar dónde vivían ustedes, pero había como para los trabajadores de cierta categoría, otra para los obreros, pero realmente yo me equivoqué cuando puse algo en Facebook sobre que pensé que eran viviendas para sus trabajadores. Ahí vivían muchos de los trabajadores, pero eran viviendas que se rentaban. O sea, realmente era un negocio, pero era un negocio
de un nivel y de una belleza estética, parecía, yo fui a ver lo que queda, que no es donde vivieron ustedes, porque también quiero que nos cuente la historia de la destrucción, sino que son otros que existen hoy todavía en día, y es una belleza el lugar que fue construido por Miguel Ángel de Quevedo. Yo de casualidad acabo de estar con la bisnieta de Miguel Ángel de Quevedo, con Luz Emilia Aguilar Sincer, y me contó que para su bisabuelo que crearon una relación hermosa entre ellos dos, pero que fue muy conflictivo porque él era el padre de la forestación de la Ciudad de México, de los árboles, la salud, la naturaleza, y tener pues todo este negocio de la tabacalera que sabía que dañaba la salud era un conflicto moral para él. Pero bueno, él construyó estas viviendas que tienen, en este caso, no donde vivían ustedes, el nombre de algunos de los cigarros. Había los cigarros Ideal, había los cigarros Gardenia, y son viviendas muy hermosas. También Mascota. Entonces, aquí quiero, antes de que usted nos platique cómo era vivir ahí, quiero aquí usar un texto de mi queridísima Guadalupe Lozada León, que bueno, es una mujer que ha escrito y que ha investigado muchísimo y que sabe como pocos sobre la historia de la Ciudad de México. Y ella escribió un relato donde habla que dice, de acuerdo a la nota de la prensa titulada Un paso importante en el progreso material de la metrópoli del 24 de agosto de 1913, las viviendas que se ofrecían en renta a precios muy razonables llenaban un vacío al ofrecer habitaciones para personas de clase media con todas las comodidades y elegancia de la época. El conjunto, que hasta la fecha ocupa casi toda la manzana entre Bucareli, Turín, Abraham González y Barcelona, fue realizado, al igual que las demás construcciones de la empresa, por el ingeniero mexicano Miguel Ángel de Quevedo, muy reconocido hasta hoy por sus aportaciones en el campo del urbanismo y la ecología. Él, por ejemplo, construyó los viveros de Coyoacán y mucho de lo que hay de árboles en la Ciudad de México. Las 176 casas que se distribuyen en 3 privadas, Gardenia, Mascota e Ideal, nombres de 3 de las marcas de cigarros del Buen Tono, además de las que dan a las calles exteriores, están, de acuerdo con la nota de prensa, decoradas con el mejor gusto. Los pisos son de duela y los baños de mosaico. La cocina cuenta con brasero y 2 estufas, una de leña y otra de gas. Todas las habitaciones de cada una de las casas están dotadas de instalación eléctrica. El baño principal cuenta con agua corriente y regadera. Esto era inaudito para la época. Esto además de calentador de la cocina que se conecta para proporcionar agua caliente a toda la casa. En las recámaras, toda una novedad de la época, se instalaron closets empotrados en la pared que además tienen espejos franceses. Se menciona como dato adicional, dígame. Como tradicional, el reloj del Buen Tono. Exacto. Bueno, ya nada más voy a terminar. Dice que las instalaciones contaban con vigilancia nocturna y que los sirvientes pueden hacer uso de un elevador eléctrico para subir a secar la ropa al tejado. Estos 2 últimos puntos no se conservan y aunque el conjunto sobrevive en régimen condominal, muestra un aspecto exterior descuidado, etcétera. No importa esto, pero aquí me parece muy interesante que usted es un testigo vivo de lo que fue vivir en una de estas colonias, y quiero que nos platique cuándo fue que empezaron a vivir ahí y cómo recuerda la vida en el Buen Tono. Bueno, mire, yo llegué al Buen Tono a la edad de 4 años. Empezamos a vivir ahí en una calle, precisamente, si esa es la colonia del Buen Tono donde nosotros vivíamos. Es lo bonito de esto, y le llamábamos colonias porque cada una de ellas contaba con 4 manzanas, una enfrente de la otra, y en medio aquí está el tinaco, que tenía una altura mayor de 2 pisos para darle agua a las casas que rodeaban a las 4 manzanas.
las casas de afuera. Una de las cosas importantes que tiene el buen tono, las colonias del buen tono, es que ahí hubo gente muy importante. Por ejemplo, puedo decir que el doctor Sarucán, que fue rector de la universidad, era amigo íntimo de mi hermano Benjamín. Aquí lo vemos. Eran uña y carne. ¿Ese es Sarucán? Sí, cuando era un niño y se reconoce que está ahí. Sí, a esa edad era muy amigo de mi hermano Benjamín. Siempre andaban juntos los dos. Y es que algo que usted me mencionó, y quería yo aquí interrumpirlo tantito, es que había toda una sección de viviendas que habitaron los armenios que vivían en México, entre ellos la familia del doctor Sarucán. Y aquí vemos algunas fotos de armenios que eran sus vecinos. Esto lo saqué de un documental de Carlos Santaramián que se llama Los Armenios en el barrio de la Merced, que les recomiendo, búsquenlo en YouTube. Y es un documental fascinante porque además nos muestra qué parecida era la vida y la migración de los armenios con respecto a la de los judíos. Sí, éramos, aparte de ser muy buenos, aparte de ser vecinos, éramos muy buenos amigos de los armenios. Nosotros, puesto que pues teníamos cierta similitud en lo que se refiere a migrantes. Aquí estamos mi hermano Jaime y yo en donde se logra ver la torre del Tinaco y donde estamos pues vestidos seguramente para ir a una excursión al Popo o al Iztaccíhuatl. De eso vamos a hablar en un ratito porque es un tema muy importante. Y en este lugar donde está el Tinaco había una banca y ahí se sentaban las vecinas y los vecinos a platicar. Estas que me está mostrando, ustedes seguramente son de Bucareli, ¿por qué no? O de la Colonia Grande. No sé cuáles de las dos. O sea, sí, las que enseñé son de la Colonia Grande, pero se parecen mucho. Y esto que me impactó, que lo tomé hace una semana, pero seguramente, y le quería preguntar si tenían ustedes pisos así como estos tan hermosos. Estos hay ahorita, ¿no? No, esos pisos no existían. Nosotros teníamos piso de duela, de madera, y en las recámaras y el comedor. Y en el patio había piso de cemento cuadriculado con la mano, pues, sí. Aquí está su hermano Benjamín patinando. Ese es mi hermano Benjamín, sí. Y cuénteme, ¿cómo recuerda la cocina de esta casa? ¿Cómo cocinaban? Cocinábamos, había un brasero que daba todo el fondo de la cocina. A un lado derecho tenía el lavadero y lo demás eran hornillas para cocinar con carbón. Tenían un orificio para que soplarle con el aventador y con eso por muchos años cocinamos con carbón. Muy sabrosa la comida con carbón. Sí. Posteriormente apareció el petróleo, el carbón se escaseó, desapareció del mercado y después logramos ya tener una estufa de gas. Mi papá tenía un amigo que trabajaba en Pemex y nos consiguió tanques de Pemex de gas y pudimos tener una estufa de gas. Sí.
Usted me dijo que solamente los de Pemex les daban el gas, entonces que fue una suerte que tuviera un amigo que trabajaba ahí. Y Sí, otra cosa que me dijo que me llamó la atención, dice que el gobierno en algún momento prohibió la cocina de carbón que porque estaban tirando demasiados pinos. sí, sí, porque el carbón lo sacan del pino y empezaron a proteger la deforestación y se prohibió el uso de carbón. Entonces, y decíamos, recuerdo que estábamos tan acostumbrados a cocinar con carbón que hacíamos colas enormes desde las 5 de la mañana para llegar a la carbonería y comprar un poco de carbón. Hasta que se acabó. Después ya vino el petróleo, ese lo comprábamos en el callejón de Puebla, por ahí. Había una tienda de petróleo y ahí comprábamos el petróleo. Y dígame cómo era, bueno, hablando de cocina, ¿qué tipo de comida hacía su mamá? Mi mamá cocía muy sabroso, principalmente berenjena y, siempre había carne asada, siempre hacía 2 sopas, arroz y sopa de fideos y siempre había carne para asar al carbón. ¿El mercado donde compraban las cosas era San Juan? No, mi papá compraba todo en la Merced. Muy raras veces iban a San Juan. Como les quedaba más cerca San Juan, pensé que era ahí. No, a nosotros nos quedaba nosotros, el taller de mi papá, o la fábrica, como la quiera llamar, estaba en la esquina de Venustiano Carranza y Pino Suárez. Y ahí empezaba ya prácticamente la Merced. O sea que nosotros trabajábamos prácticamente en la Merced. La siguiente cuadra era Correo Mayor y después ya era definitivamente la Merced. Entonces caminábamos hacia allá y llegábamos con mi papá. Él tenía todos sus clientes. Íbamos al Griego, ahí compraba él halva y compraba aceitunas de Grecia y tenía sus clientes especiales, uno que vendía jitomates, otro que vendía mangos, otro que vendía naranjas, etcétera. Eran clientes ya conocidos por él. Él llegaba y nos daban siempre precios especiales o nos daban unas cuantas piezas de ganancia. Y sí. Me iba a decir. Fotografía es de los niños del buen tono, me imagino. Sí. Sí. Aquí está Carlos Munguía, que era linotipista. Trabajaba en el periódico Novedades o en el Universal. Él y su papá, los dos trabajaban en eso. Sí. Me suena Casa Murguía. Murguía. Sí. Murguía eran. Murguía. Carlos Murguía. Ya. Sí. Eran los vecinos. Qué increíble que se hayan juntado. Este vecino que estoy señalando aquí con el dedo. Uy, no se ve. Era, No se ve lo que usted señale, pero si me dice de la fila de abajo o de arriba. de la fila de abajo. Lado izquierdo, ¿cuántos? Lado izquierdo, donde está la flecha ahí, 1, 2, 3. El cuarto que está ahí es el hijo mayor de Manolo Ruiz Sánchez, que era el dueño de la bicicletería que estaba
en una de las esquinas de la colonia, porque la colonia tenía esta característica. Todas las esquinas eran comercios. Entonces, uno de los comercios era vender y rentar bicicletas, y este era Manolo Ruiz Sánchez, ¿sí? El hijo mayor de ellos. Sí. Ahora, quiero que me cuente cómo era o sea, me dijo que había 2 recámaras y pues Teníamos 2 ustedes recámaras y un comedor. eran un montonal de hijos. ¿Cómo se acomodaban todos ahí? Mire, había 6 camas en una recámara donde dormíamos 6 de nosotros. ¿Sí? No había pasillos para pasar. Cada quien hacía su cama montado en la misma cama. Y pasábamos por encima de las camas para dormirnos. Y así tuvimos todos una cama gemelas, que todas eran de metal, y así dormimos. Me estoy refiriendo cuando ya éramos relativamente grandes, cuando ya tendría yo 7, 8, 9, 10 años, por ahí así. ¿Y los otros 2 hermanos? Dijo que ahí dormían 6. Éramos 7 siempre. Cuando se murió Isaac, lo repusieron con Benjamín. Sí. Y siempre fuimos 7. Sí. Ya, porque me dijo que eran 6 en el cuarto y que sus papás dormían en la cocina o en el comedor. Mis papás dormían en el comedor y uno de mis hermanos dormía en la fábrica. Que la fábrica estaba ahí mismo en la casa. La fábrica estaba en la casa ocupando una de las recámaras. ¿Y tenían un baño allá adentro? No, usaban el baño de la casa para todo el mundo, para la fábrica también. Sí. Increíble. Y ahí mismo tuvimos 2 empleadas que venían a trabajar todos los días. Y cuando mis papás se iban de vacaciones a Veracruz o a Acapulco, la mamá de las empleadas nos cuidaba y nos hacía de comer. Sí. Ya. Bueno, esta foto la puse porque me dijo que enfrente estaba el cine. Abraham González, me imagino que es el cine parisiano. Era el cine donde exhibían películas de mucha categoría, todas viejas, pero muy, muy bonitas películas, extraordinarias. Daban 3 películas por $1. Ok. Y está exactamente en la esquina de Abraham González, que me imagino que este es el edificio de Bucareli, ¿no? Este es el edificio de la escuela que fue al principio, que se llamaba Horacio Mann. La Horacio Mann. Sí. Quisiera que nos cuente ese recuerdo que tiene de una maestra que, pues, que era francamente antisemita. Si puede compartirnos ese recuerdo. Sí. Cuando yo entré a primer año de primaria, en esta escuela me inscribió mi papá, y la maestra que había en primer año, no recuerdo su nombre, era una maestra que tenía a sus hijos en el colegio alemán y era absolutamente nazi. Y a mí me tuvo castigado durante todo el año en una esquina del salón donde yo me orinaba y no había manera que me dejara ir al baño. Me decía que yo tenía prohibido salir al baño y tampoco me dejaba salir al descanso donde
todo el mundo jugaba y yo pasé ese año, fue el año más miserable de mi vida, porque si actualmente se conoce perfectamente bien la dislexia, pero indiscutiblemente que no solamente yo, sino 3 o 4 de mis hermanos éramos disléxicos y nos reprobaron muchas veces en primaria por no poder leer adecuadamente ni poder escribir. Bien. Ya. Ahora, su hermano acusó a esta maestra y ¿qué hizo su papá? Había otra maestra porque había 2 primeros años. A mi hermano José lo pusieron ahí cuando yo estaba repitiendo el primer año y esta maestra le pegaba a él y le decía, tú judío, vete atrás del salón y si no sabes, le pegaba con una regla. Y mi hermano se quejó con mi papá y mi papá fue a hablar con ella y la amenazó con demandarla en la Secretaría de Educación Pública que estaba pues insultándonos y pegándonos por cuestiones religiosas. Y ya desde ese entonces en México la educación era laica y no tenía por qué hacerlo. Y ella le rogó que no lo hiciera. Mi papá me dijo, no voy a ganar nada, puesto que mejor lo saco de la escuela y nos llevó a otra escuela, donde ya nada más la, la escuela, el Centro Escolar Revolución, donde estuvimos, una escuela muy grande que construyó el presidente Manuel Ávila Camacho. Y que El otro día la fui a visitar, no me dejaron entrar porque está prohibido entrar a las primarias si no tiene uno un permiso, pero a través de las rejas pude ver estos increíbles murales. Hay de Raúl Anguiano, hay de varios de los muralistas, algunos no tan famosos, pero sí muy buenos, que tuvieron que ver con todo este movimiento muralista que era un movimiento nacionalista para dar mensajes socialistas a los estudiantes y también en los edificios públicos con Diego Rivera y demás. Y aquí tenemos un poquito la historia de cómo surge esta escuela. Dice que en 1933 se inició la edificación de esta escuela para 5,000 alumnos en el solar donde estuvieron sucesivamente el antiguo recogimiento de mujeres, el colegio de niñas y desde el 22 de enero de 1863 la cárcel de Belém. Y tiene varios murales. Aquí dice Educar es redimir. También tiene vitrales de Fermín Revueltas. Yo no sé si usted se acuerda de los vitrales, porque también siendo niños no nos interesan estas cosas, pero, no, pero bueno, a mí me impactó la belleza y lo interesante de este espacio y de cómo, bueno, escuela socialista, que no creo que fuera lo que más le interesaba a sus papás, sino que seguramente era una escuela que estaba cerca de la casa y que era una buena escuela, ¿no? sí, en esas épocas estaba como presidente Lázaro Cárdenas. Sí, Así es. pero la ¿Y, escuela fue terminada por Manuel Ávila Camacho. y cómo recuerda su paso por esta escuela? ¿Le Pues gustó? como una escuela donde yo me perdía. Me daba mucho miedo a mí perderme en la escuela muy seguido. Lloraba y decía que estaba perdido y me llevaban a mi salón. Y mi hermano Jaime, que era año y 8 meses mayor que yo, él también fue a esta escuela y él me sonsacaba en las tardes para ir a tomar los tranvías que venían a guardar a Indianilla, que era la
pues, el lugar donde componían, guardaban y lavaban los tranvías. Y estaban en Niños Héroes. Y cuéntenos qué recuerda que hacían ustedes ahí en Indianilla. Pues nos metíamos con el tren hasta adentro, donde se paraba el tren y abrían las puertas o bajaba ese nos bajábamos inmediatamente y salíamos por las vías de los trenes hacia la casa. Y nuestra casa estaba pues a una cuadra de Niños Héroes. Ya. Hoy este lugar es un centro cultural. Yo le mandé sus memorias a Isaac Masri, que es el que dirige el centro cultural, que hoy es un lugar donde se hacen bodas, exposiciones y cosas. Hay un museo precioso del juguete y bueno, me gustó muchísimo aprender esto que hacían ustedes de niños, que yo creo que era una travesura. Una travesura. ¿Nunca los corrieron de ahí? Todas las tardes. Mande. ¿Nunca los corrieron de ahí? Que mocosos que se andan metiendo. Claro que sí, todo el tiempo que nos veían, nos corrían de ahí y volvíamos a entrar con otro tranvía. Luego lo cambiaron a otra escuela. Después a mí me cambiaron a la escuela que estaba en la calle de Chihuahua, en la colonia Roma. Tengo entendido que era el número 154 o algo así por el estilo. Este fue mi maestro de quinto año, un maestro que nos hacía pelear en las tardes. En esta ocasión estuve en el ejército infantil de la Ciudad de México, que es y el maestro pues fue el que nos mandó a varios de nosotros a integrarnos a ese ejército, que lo fundó uno de los gerentes del periódico El Universal. ¿En qué consistía ese ejército infantil? ¿Qué hacían? Pues marchábamos, tocábamos el tambor y había una especie de orquestita que hacían niños que tenían interés en aprender a tocar algún instrumento. La banda. La ¿Sabe qué? banda. No lo encuentro. ¿Es usted este niño que está aquí, que estoy señalando? Como Pues que yo no lo... tampoco, Es este, Gil. no, probablemente sea ¿no? Yo creo que sí es este. No, es el que está abajo a la izquierda del niño que está como recostado en el centro, que está es ¿Este? ese es mi hijo. Ah, ok. No es cierto, perdón. No. Está Yo creo a la que soy derecha a la derecha del maestro, ya reconocí a mi hijo. A la derecha del maestro, ese es mi papá. Este. Ese soy yo. Sí. Es idéntico a mi hijo. Tienes razón, ese soy yo. Ok. Y luego entró a la prepa 1, ya avanzando en el tiempo en su educación, entró a la prepa 1 en San Entré a la prepa Ildefonso, 1. y De me ahí dijo que sí. mientras estudiaba trabajó en la fábrica de jarritos. Entonces yo le quiero preguntar dos cosas. Yo en la fábrica de jarritos trabajé cuando terminé la carrera de medicina. Ok, entonces yo estoy mal. Bueno, eso puede ser después. Y bueno, esa fábrica era de un familiar. De mi primo Isaac. Sí. Ok, y bueno, cuando estuvo en la prepa, ¿tiene algún recuerdo que nos quiera compartir? Claro. Fue un lugar muy importante en la educación en México. Este edificio, que es el de la preparatoria, tiene muchos murales y muy bonitos. Y de esos murales sí recuerdo muchos de ellos, puesto que los he vuelto a visitar. Y los 2 años que pasé en la preparatoria, ahí fue donde yo me hice alpinista. Yo fui rechazado en otros deportes porque no servía yo para ellos.
Y entonces, en donde encajé fue en el excursionismo, donde no se tiene que hacer otra cosa más que ir a las montañas a subir y a caminar. Sí, Fácil, fácil, cualquiera puede hacerlo, me imagino. pues sí, todo el que tenga ganas puede ir incluso puede subir el Popo, nada más es cuestión de tiempo. Tengo fotos preciosas de eso que nos cuenta y Sí, quiero ir a ellas, pero creo que sí. tengo unas fotos antes de otras cosas. Si quiere, ahorita regresamos al alpinismo. Usted estuvo en la Juventud Sionista Sefaradí y aquí Yo hay algo. estuve en la, yo estuve en la Juventud Sionista Sefaradí. Sí, ¿Tiene en el algún año. recuerdo que quiera compartir pues de esa actividad? Pues sí, mire, en realidad yo en la comunidad sefaradí, como tocaba la guitarra y era alpinista, yo fundé el Club Alpino Universidad cuando entré a la preparatoria. Ujú. Y lo que hacía yo era a todo, a todo, a todas las excursiones. Aquí está, por ejemplo, el camión que alquilamos, aquí están los que fueron de la juventud sefaradí y yo era el animador. Siempre llevaba mi guitarra y todos cantaban conmigo. Entonces, el, el, el Club Alpino Universidad me llevó a conocer prácticamente eh, todo el volcán Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Y yo llevé en muchas ocasiones a, a compañeros de la escuela y a compañeros de la juventud sefaradí al volcán Popocatépetl. Esta es una excursión, esto era Coajimalpa, así era Coajimalpa, no lo que es ahora. Era una tierra y aquí era un llano en donde estaba el Palacio Municipal y aquí hicimos una fiesta de disfraces y a mí me disfrazaron ahí de Del mago Merlín. del mago Berlín. Sí. Esta es una fotografía, personal del Hospital Infantil de México hizo esta cruz que montaron, la llevaron y la montaron en el cráter del Popocatépetl. Y todo el que conoce el cráter del Popocatépetl conoce esta cruz. Y pues aquí yo llegué al cráter y ahí me fotografié. Sí. Aquí estamos también con varios compañeros ahí no en el cráter, sino en las primeras nieves del Iztaccíhuatl. Una maravilla de fotografías. Aquí estamos en el cráter del Popo. Este fue un compañero beisbolista, muy buen beisbolista, que tenía muchas ganas de subir el cráter al cráter del Popo, no podía, por más que tenía una consistencia muy buena, no tenía la capacidad respiratoria como para llegar al cráter y yo lo llevé en una excursión en la que fuimos los dos solos. Mm, Dije, yo te voy a subir hasta el cráter. mm. Esta es alguna excursión o en el Deportivo Israelita, donde competíamos. No, pero esta es cuando llevaron la bandera de Israel al Popo, ¿no? Que me contó usted que llevaron la bandera. Eso fue fuimos varias veces Ujú. con la bandera de Israel al Popo, pero no fue en esa ocasión. Ya. Esta es otra excursión, no sé cuál.
Sí, Se comían el hielo, ¿verdad? Para refrescarse ¿o qué? comíamos hielo para refrescarnos, sí, en las montañas. Sí, Muchas, muchas fotos de esto, sí. pero miren nomás qué belleza. Pero yo quisiera, porque me parece algo sumamente interesante, que nos platique de esta foto que es histórica, por favor. Ok. En el año de mi sexto año de medicina, cuando yo estudiaba cardiología con el doctor Césarman, eh, iba a visitar a unos amigos que son el doctor David Mitrani y el doctor Salomón Calderón, a quienes trabajaban con el maestro Salazar Mayén, que era maestro de filosofía de la medicina. Un argentino que tenía asma y que vino desde Argentina en una moto hasta México para ver al doctor Salazar Mayén, que era el único alergista que había en esa época, que es el famoso posteriormente el Che Guevara. Él le pidió al doctor David Mitrani que me pidiera a mí que lo llevara, y en esta ocasión aquí lo, lo, lo llevé en una excursión que hizo la preparatoria y que yo era miembro de la Federación de Excursionismo, y fue en un 12 de octubre, el día que se llevan todas las banderas del mundo al volcán Popocatépetl, o se llevaban en esas épocas. Después se dejó de, de llevar esta excursión, pero aquí particularmente yo llevé al Che Guevara. Yo no sabía que él tenía asma. Si lo hubiera sabido, no lo hubiera llevado, Es porque lo es que le quería preguntar, que cómo le hizo él con el asma. poco, un poco riesgoso. No le dio ataque de asma en todo el camino. Mire que estuvo conmigo desde las 4 de la mañana del domingo hasta la noche que regresamos. Y este día sí llegamos a tiempo, a las 11:30, al cráter del Popo para celebrar. Aquí estamos a unos metros ya del cráter. ¿Y cómo lo recuerda? ¿Cómo fue esa experiencia? Él, él era, él era él era médico, y el doctor Salazar Mayén se lo llevó a trabajar al Instituto Nacional de Cardiología, y ahí mismo se dormía. Le prestó una colchoneta y él se dormía abajo de una de las mesas del laboratorio. Ahí probé con él el té mate, ¿sí? Y pues, a decir la verdad, no me gustó, pero para él era lo más importante. Después hice buena amistad con él, y, y acepté llevarlo al cráter del Popo, y lo llevé. Subimos hasta el cráter, me acompañó mi hermano Jaime. Él llevaba la bandera de Israel y yo llevaba al Che Guevara, y subimos los dos hasta los tres, subimos hasta el cráter. Desafortunadamente, yo hice lo que él me pidió, que le tomara fotografías con su cámara. Le tomé fotografías con su cámara, y después él me iba a dar una copia de todas las fotos. ¿Y qué pasó? Que unos días después de que le entregaron las fotos, le robaron todo.
su cámara, las fotografías, los negativos, todos se lo robaron. Y pues esta es una fotografía que no sé quién recuperó, pero anda circulando por ahí por todo el mundo. Qué Sí. increíble. Oiga, Esta foto yo se la tomé. Sí. ok. Me acabo de acordar de algo que no quiero que no nos platique, aunque ya no tenemos mucho tiempo, pero me pareció una imagen casi de película. Quiero que nos cuente, su mamá se quedó en el Buen Tono hasta que lo destruyeron. Y ahí hay una descripción de usted de cómo, pues cómo veían la destrucción alrededor, pero no se iban 4 vecinas. ¿Nos puede platicar cómo fue el final de ahí? Mire, el Buen Tono se lo vendieron a Banamex, lo compró Banamex y Banamex decidió destruirlo y construir ahí unos condominios. Entonces, esos, en esas épocas las rentas estaban congeladas y no era fácil sacar de ahí a los vecinos. Entonces, Banamex empezó a bonificar a los inquilinos para que se fueran de ahí y dejaran sus departamentos. Y mi mamá, junto con otras 3 vecinas que eran muy amigas, las 4, hicieron un compacto que no se iban a salir de ahí ninguna de las 4 hasta que no las indemnizaran con 40,000 pesos a cada una. El banco se negaba a darles esa cantidad y ellas no dejaban los departamentos y no las podían quitar porque estaba prohibido, porque eran renta congelada. Entonces, entre ladrillos y, más bien dicho, entre tabiques y piedras, andaban caminando ellas buscando por dónde salir para ir de compras o para comprar comida o lo que fuera. Pero no, ninguna de las 4 aceptó salirse de ahí y a final de cuentas el banco cedió y en 1974, que fue el año que ellas dejaron esto, el banco a final de cuentas les dio los 40,000 pesos a cada una para que se fueran. Y entonces aceptaron irse y cada una de ellas se fue a vivir por ahí cerca del Buen Tono, donde se veían continuamente, se estaban viendo continuamente, visitando y seguían siendo amigas. Sí. Increíble. Gracias. Bueno, cuéntenos de su paso por el MAPAM, por esta organización sionista que funcionó en México, pues para los muchachos que ya no eran jovencitos, sino que ya tenían 20 años o más. Muy bien. En el año de 1953, mi hermano Dori, el mayor, me llevó a... Yo estaba en la Juventud Sionista Sefaradí y mi hermano Dori también estuvo ahí. Pero él me pidió que por qué no iba yo allá y buscaba cómo emigrar hacia Israel, cómo hacer aliyá, pues. Y él me llevó allá con eso y me encontré con que el MAPAM era una especie de club que estaba formado yo diría, quizá en un 80-90%
por profesionistas, todos ellos dispuestos a irse de allá a un kibutz a Israel. Y en el año de 1953, mi hermano, efectivamente, él se fue a formar el kibutz Megiddo junto con otros compañeros de ahí de ese club. Lo que tenía de particular el MAPAM es que es un partido comunista y había entre los socios uno de ellos que era tan comunista y estaba tan afiliado a la embajada de Rusia en México, que incluso nos llevó a todos allá a inscribirnos como asociados a la, a la, a la Unión Soviética, porque ellos pensaban que cuando cuando evolucionara el Estado de Israel se iba a hacer comunista. Y todos ellos se fueron con eso, y pues todas las sijot o conferencias pues que teníamos en una por semana, ahí era de algún tema comunista que lo preparaban cada uno de los que éramos socios allá. Por otro lado, también de alguna forma el club sí sirvió para que algunos consiguieran ahí mujeres, porque el club era de mujeres y hombres, y consiguieran mujeres y se casaron con ellas. Sí. Quisiera hacer una precisión. A lo mejor había miembros del Partido Comunista dentro del MAPAM, pero el MAPAM no era comunista, sino sionista de izquierda, sionista socialista. Y le quería platicar que hace rato le llamé a Betty Grig, que yo creo que está con nosotros, y le manda muchísimos saludos. Y le quiero contar y quiero compartir con todos lo que me dijo ella. Dice que era como la Shomer Hatzair, pero para muchachos ya de más de 20 años, lo cual era increíble porque generalmente cuando ya salimos de la escuela ya no tenemos un espacio para convivir y para la identidad, y que en los años por ahí del 51, 52, el que dirigía, ya estaba Avner Alifas en Israel, él ya no estaba aquí, y el que dirigía la organización era el doctor Ishayahu Austriac, que era el representante del partido MAPAM en México, y Sí. que lo apoyaba también León Goldin. Era un grupo de gente que comulgaba con las ideas de la Shomer, o sea, de esta organización sionista de izquierda, y cuando Sí. nace el Estado de Israel ya era necesario pues tener un grupo sionista en México que aspirara a emigrar a Israel. Y bueno, como estamos ya de veras muy tarde con el tiempo, yo nada más quería decir algo que me encantó que dijo. Tenían por un lado conferencias de tipo ideológico, político, como bien dijo usted, hablaban de Marx, de Engels, de Trotsky, de Lenin, pero también había una parte cultural que era muy importante y social, en la que quienes alegraban a los que iban ahí era básicamente usted con su guitarra, con su alegría y Sí. con las excursiones que organizaba. Dice que gracias a usted conocieron mucho de México, no solamente en la Ciudad de México, que fueron al sureste, que fueron Sí. a la parte de Oaxaca, que, bueno, que les enseñaron México y que usted era el alma de la organización. ¿Cómo ve? Bueno, bueno, ese era mi propósito siempre con la gente. Yo aquí estamos en Salazar, sí, ¿Dónde queda Salazar? adelantito de la Marquesa. Ya, esta foto es una maravilla. Ahí era la estación del ferrocarril. Sí, 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 sí. Sí. Y esta Aquí hay. fotografía, estamos mi hermano José, un amigo y yo.
Juan, el amigo. Sí. Bueno, y nada más rápidamente, usted pasó por... Es la escuela, mi que escuela de medicina. quiero que nos cuente, porque esto me parece muy loable. Su papá no quería que ustedes estudiaran porque no había dinero, pero usted luchó por Exactamente. tener una educación y logró no solamente educarse usted, sino también a sus hermanos. Sí, eso hice yo. Yo lo intenté porque yo tenía desde muy pequeño, tenía la ilusión de ser un doctor. Yo consideraba que un doctor era como si fuera un dios. Sí. Y yo quería, con toda mi alma, pues ser médico. Y cuando el presidente Ávila Camacho cambió el horario de México y lo hizo corrido de 9 a 5 de la tarde, yo corrí a buscar a la secundaria 3 nocturna por una inscripción, me aceptaron y el horario era de 5:30 a 10 de la noche. Yo hablé con mi papá, le dije, yo me comprometo a trabajar de 9 a 5 de la tarde, pero necesito que me deje salir a las 5 en punto para poder llegar a clases en media hora. Y lo logré. Y logré ese año, mi papá me amenazó y me dijo, si en cualquier momento veo que estás fallando, yo lo siento mucho, pero lo más importante es primero ganar lo suficiente para sacar esta fábrica adelante. Le dije, yo me comprometo y cumplí. Y después mi papá se dio cuenta que fue muy bueno, muy productivo el que yo hubiera estudiado secundaria y mandó a otros de mis hermanos y contrató a una empleada para que nos sustituyera en la tarde de 4 a 10 la empleada y nosotros estudiábamos. Entonces a mí me propuso, es decir, al siguiente año de secundaria entraron mis hermanos a primer año, Jaime y Pepín. Y después yo terminé un año antes y como se supone que Jaime, que era el que estaba arriba de mí, él, él iba a terminar la secundaria, él iba a entrar a la nocturna al siguiente año y entró a la preparatoria nocturna. Y yo me encargaba, entonces a mí me mandaron a estudiar en la preparatoria diurna, ¿sí? Y yo salía a las 4 de la tarde y tenía que ir inmediatamente al despacho, a la fábrica y cuidar la fábrica y trabajar de las 4 a las 10 de la noche. Nada más que pues yo llegaba, trabajaba un poquito y me iba a otro cuarto y ahí me ponía yo a preparar mis clases de preparatoria y logré aprobar la preparatoria. Y mi hermano Jaime no podía porque él tenía que trabajar muy duro en la mañana para que yo estudiara de día y él estudiara en la noche. Y entonces no podía preparar sus clases y terminó reprobando la preparatoria. A final de cuentas, después del primer año, él nos reunió a mi hermano José y a, a los otros hermanos y dijo, ustedes váyanse a estudiar y yo me comprometo a encargarme de la fábrica. Así tenga que trabajar de sol a sol.
Y así lo hizo él. Y él fue el más beneficiado porque él se quedó con la fábrica y a él le fue económicamente mejor que a nosotros. Pero Pero nadie le quita que fue un gran médico y que cumplió con la pasión que tenía usted de sí, ya estudiar. como médico, yo, una de mis ambiciones era ser investigador Ujú. y dar clases. Y logré ambas cosas. Yo logré el entrar primero a la UNAM a dar 3 años de clases de pediatría y después, posteriormente, cuando me corrieron del Hospital Infantil en 1979, me fui a trabajar a la UAM, a la Universidad Autónoma Metropolitana, y ahí ya trabajé de planta 17 años Ya. en la Estoy universidad. pasando, estoy pasando algunas de las fotos que son muy Catedrático. útiles. No, estas son fotos del Deportivo Israelita y son los amigos. Ahí está mi hermano. Ujú. Este es, bueno, la que no quiso ser mi novia. Esas fotos que usted acaba de pasar son las de mi graduación en la escuela de medicina. Una noche antes de la excursión con el Che Guevara. Ah, ¿Sí? En la que le pedí que fuera mi novia y me rechazó. Me dijo que primero te hiciera mi servicio social, que después me recibiera y entonces hablaba de ser mi novia. Y a final de cuentas, pues usted sabe que cuando está uno enamorado, pues hace todo lo posible por lograrlo y yo lo logré. ¿Sí? Y no me arrepiento, ha sido una gran compañera toda por, la mu- vida. Sí, por muchos años. Mire, aquí tenemos la sí. foto de ella, no es la novia, está No, aquí. esa es mi cuñada. Ajá. Ella fue la que está usted señalando, es mi esposa, que fue dama de compañía de su hermana mayor, la que dice. Sí, Ahorita la vamos a ver ya de novia de usted. esta ya fue mi boda, sí, Ustedes se casaron en el Templo de Monterrey, ¿verdad? en el En templo de Monterrey, la sí, sinagoga sefaradí sí, y se fueron de luna de miel a Acapulco. Acapulco, sí, Siempre el deporte está muy presente en su vida, siempre, sí, siempre. Bueno, aquí hay unas fotos de chiquita de su esposa Sara Béjar, sí, unas fotos hermosas, esta del burro me encanta, sí. esta más de joven con su padre, según entiendo, No, este es su abuelo. su abuelo, perdón, su abuelo. Y aquí, bueno, me estoy yendo muy rápido porque ya se nos hizo muy tarde, pero Aquí pues ya estábamos en mi especialización en Phoenix, Arizona. Ya teníamos 2 hijas, Kinde y Beca. esta Kinde y foto Beca. de la izquierda es una joya. Sí, Ahí usted hizo la especialización en patología. ahí me especialicé en patología, anatomía patológica y patología clínica. Patología clínica es el laboratorio de análisis clínicos. Que luego tuvo uno aquí en México, ¿verdad? Luego tuvimos uno en sociedad con mi hermano David. Sí, él era doctor en bacteriología. Muy bien. Bueno, esta foto está malísima, está borrosa, pero usted díganos cuántos hijos, nietos y bisnietos tiene a la fecha, ya para cerrar. Bueno, mire, hay aquí me agarró en curva, pero bueno, yo tuve 3 hijos, Rebeca, Ginde y Alberto.
Rebeca y Hinde nacieron en Estados Unidos mientras yo me especializaba. Y Alberto o Beto nació en México el 23 de agosto de 1963 a mi regreso al país, ya como especialista en anatomía patológica y patología clínica. Tienes Y 8 nietos. en 1964 fundamos el Laboratorio Clínico Reforma y yo entré a trabajar al Hospital Infantil de México, donde estuve 16 años. Tienes 8 nietos y 8 nietos y un bisnieto. Tengo 8 nietos y tengo 3 bisnietos. Y otros 3 que son el producto del matrimonio de Beca, que los adoptamos también como bisnietos. Yo le quería terminar con esta foto, al igual que cuando entrevisté al señor Isaac Becker, yo le dije que teníamos algo en común familiarmente y también me pasa con usted, Sí. porque su nieta Yael está casada con mi sobrino y tienen a esta preciosura que se llama Adam y eso nos une familiarmente a usted y a mí. Y Exactamente. quisiera, para pasar a las preguntas y a los comentarios y ya poder cerrar esta preciosa entrevista. Bueno, aquí hay información sobre nosotros, nuestro Facebook, el mail, el YouTube. Todas estas entrevistas están grabadas en YouTube de Sinagoga Histórica Justo Sierra, donde Sí. también tenemos todas nuestras actividades y el mail por si quieren recibir acerca de nuestras actividades. Tenemos aquí una información por si ustedes quieren hacer algún donativo, porque todas estas actividades son gratuitas, pero para el mantenimiento de la sinagoga. Y estas son las actividades que tenemos próximamente. El miércoles tenemos la noche de museos, donde Vania Martínez y yo vamos a explicar símbolos del ritual judío con objetos que tenemos en la sinagoga. Va a ser una actividad presencial. Este miércoles a las 7:30 va a ser una belleza. Tenemos 2 noches de museos este mes porque es el mes de los museos. La siguiente, que es el último miércoles de mes, el 25, nuestra actividad va a ser acostados en el piso de la sinagoga para que platiquemos acerca de los símbolos que hay en el techo y vamos a tener a una clarinetista, entonces va a haber música y símbolos y va a ser también una delicia. Y por otro lado, el domingo vamos a presentar el maravilloso documental de Aarón y Esther Cohen, que se llama Murmullos del Silencio, que es donde hablan los hijos de los sobrevivientes en México y vamos a tener como invitados a los 3 hermanos Bukrinsky, que son hijos de sobrevivientes. Entonces, Anita, quisiera ver acerca de los comentarios, preguntas, tanto en Facebook como aquí en Zoom, para ya poder descansar porque se nos fue el tiempo, aunque no quería yo, pero no pude, porque son demasiado interesantes todas las historias que nos platicó. Así es, Mónica. No puede uno parar de tan grato que es estar escuchando todo lo que nos está contando. Increíble las historias, la verdad. Te voy a leer algunos comentarios que tenemos en Facebook primero. Diana Curiel nos dice, interesantísimo, gracias Mónica, qué honor escuchar a León Besudo. Muchas felicitaciones de mucha gente, shalom. Espérame, ya se me fueron aquí algunos. Acá está. Miguel nos dice, Salónica perteneció al Imperio Otomano tras las guerras británicas de 1912 y 13 del intercambio de poblaciones turcas y griegas. Felicitaciones. Tío, eres lo máximo, nos dice Jorge Segal. Miguel, ese ya lo leí, lo volvió a repetir. Jorge Pedro Uribe nos dice, Casa Díaz aún existe en República del Salvador. Felicidades. Gracias por compartir su historia, tío. Un abrazo. Lía Sigal, muchas felicidades. Karen Levy, Perla Cuquier, felicidades.
Nos dice Sara Maya, qué gusto escuchar al señor León Besudo. Soy Sara Maya, la hija de Chito Maya, que fue su amigo. Un abrazo, gracias a ambos, Mónica. Marco Bello, muchas felicidades a la Keila, gracias a la Keila y gracias a ti, Mónica, por estas actividades. Muchas gracias, felicidades. Qué preciosa entrevista. Siguen las felicitaciones. Marco nos dice, conocí al doctor Salomón Calderón, tenía un laboratorio de análisis clínicos en la calle de Frontera, en la colonia Roma, y también era maestro de la Escuela de Ciencias Biológicas del Politécnico. Traté a su hermano Benito en el Templo de Monterrey. Felicidades, muy interesante. Siguen las felicitaciones, muy cierto, muy buenos recuerdos, nos dicen varias personas. Que cuente la historia del burro atropellado, dice Jorge Segal. Sí, si quieres saber la historia del burro atropellado, fue mi amigo Isaac Esra, que manejando en la carretera, de repente se tropezó con un burro que le fue a caer al parabrisas. Sí. Wow. Y nos preguntan que si van a transmitir la actividad el miércoles. No es presencial, ¿verdad, Mónica? Dijiste. Es presencial, yo los invito a que vengan al centro, está precioso y vale la pena, ya podemos estar juntos con las medidas precautorias, pero va a ser presencial. Perfecto. Diana Curiel nos dice, quisiera agradecerle al doctor Besudo que él me detectó hipotiroidismo cuando ningún doctor entendía qué me pasaba. Y él, solo de ver el estado de mi piel, me dijo lo que tenía. Le agradeceré siempre mi bienestar. Muchas gracias. Esteral, era muy interesante esta plática. Felicidades. Silvia Soto, muchas felicidades por su gran transmisión en vivo. Siempre es muy cultural y muy interesante. Saludos al doctor León. Felicidades, felicidades. Un orgullo su vida. Doctor, muchas gracias. Nos dice Cristi Valdés. Vamos a leer un poquito de las que hay en el chat. Bueno, Eva Besudo nos dice, mil felicidades, tío. Eso fue en preguntas. Y acá Guadalupe Lozada dice, la inauguró Abelardo Rodríguez en 1934. No, este mural de la foto es de Aurora Reyes. Sí, gracias, Guadalupe. Habla de la escuela, del Centro Escolar Revolución. sí. Okay. Los llamados soldominios en la colonia de los doctores. Sí. Fascinantes narraciones del doctor Besudo, un gran personaje con curiosidad y memoria nata. Felicidades, Mónica, por tan reciente y diferente narración, nos dice Steffi Fastly. Una plática excelente, muchas gracias. Dame chance de subir acá porque se me mueven las. Si quieres, mientras, déjame leer algo que dice Mardoqueo. Dice, los protegidos de España fueron aquellos judíos sefaraditas que se inscribían en la Embajada de España en los países del antiguo Imperio Turco en los años 20. Era dictador de España Primo de Rivera. Gracias, Mardo, porque yo estaba con esa duda y no entendía qué estaba pasando con eso. Sí, bueno, los demás son comentarios de felicitaciones, interesante y padrísima plática, entrevista, una plática interesante. Ya no veo ninguna otra como pregunta. Hay Raquel y Guadalupe Lozada dicen que quién es él en la foto, pero no sé. Por eso, pero por eso ya no la leí, sí, porque me imaginé que habías ya puesto quién fue en la foto. No, y ya Jorge Besudo ya lo contestó, el de arriba a la derecha. Sí. Ya. Sí, creo que eso es todo, Moni. De todas maneras, bueno, vamos a grabar todos los comentarios y se los podrás mandar para que los vea. Asimismo, lo que hay en el Facebook lo podrán ver si se meten. Y además les recuerdo que como hay gente que entra después, también
escribe comentarios y preguntas, así que es interesante entrar después para que puedan ver todo lo que la gente escribe y pregunta. Claro. Sí, a mí me mandan los del Zoom ahorita y yo se los mando a Hinde, y los de Facebook que le ayude a verlos ahí, que se quedan ahí en Facebook. Raquel Keller nos pregunta, no sé si usted quiera contar de qué murió su hermano. Mi hermano. Sí. Mi hermano murió de meningitis por haber ido a una excursión a Xochimilco en bicicleta y tenía otitis y no quiso hacer caso. Mi papá le rogaba que no fuera porque estaba enfermo y él dijo que era su obligación y que tenía que cumplir con ella. Regresó muy mal en la noche en la casa y al día siguiente murió y el diagnóstico fue meningitis consecutiva a la otitis media que tenía. Gracias. No sé si usted quiera terminar con alguna otra cosa o ya se dijo todo. No, falta mucho por decir, pero también el tiempo es muy largo. Yo Ya creo que casi llevamos 2 horas. Ya. yo creo que ya se dijo bastante. Pues muchísimas gracias. También ya lo puse en la pantalla, pero quiero agradecerle a Elvira y a Manuel Besudo todas las fotos que me hicieron llegar, porque de veras enriquecieron muchísimo esta entrevista. Y pues gracias Anita, gracias Raquel de la Keilah, gracias Vania de la Sinagoga Histórica y a todos ustedes que siguen del otro lado de la pantalla. Gracias por seguirnos. En 2 semanas vamos a volver a tener a Esther Schiller o Schuller para platicar ahora sí completamente de la historia de su esposo, el señor Shmuel, que estuvo en el barco Éxodo junto con otros 2 mexicanos, y es una historia fascinante que tuvo mucho que ver con el origen, con la creación del Estado de Israel en 1948. Entonces, de hoy en 15, no se la pierdan. Y si ustedes tienen candidatos para hacer entrevistas, por favor, háganme llegar sus nombres, sus historias para que los podamos entrevistar. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, Hinde. Buenas noches. Buenas noches. Y muchísimas gracias, señor León. Muchísimas gracias, Mónica. Y muchas gracias a todo el público que nos acompañó esta noche, tanto en Facebook como por Zoom. Y pues nos vemos primero Dios en 15 días. Gracias. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Bye, bye. Bye, bye. Muchas gracias, Anita. Muy hermoso. Gracias. Gracias por el espacio para él. Con muchísimo gusto. Muchísimas gracias a ustedes. Sí. Cuídense mucho. Les mando un beso. Igual, Anita. Gracias. Bye. Bye, bye. ¿Y ahora cómo me salgo tú? Ya vi. Bye, Anita. Bye. Bye.